Buenos días, mi nombre es Ángel Zorraquino, soy el jefe de la unidad de cirugía de la pared abdominal del Hospital Universitario Basurto y que me gustaría agradecer en primer lugar al Comité de Docencia, a la doctora Fernanda Rivas, esta invitación a participar en las jornadas del centenario de docencia de este hospital, en el que yo me formé como médico primero en los últimos cursos de medicina. Tuve la suerte de continuar mi formación en este hospital como MIR de cirugía general y de aparato digestivo y he dedicado mi vida profesional en este centro. Por lo tanto, me considero un privilegiado. El tema que he elegido para esta ocasión es el tratamiento quirúrgico de la eventación o la hernia incisional compleja. En primer lugar, llamamos hernia incisional compleja aquellas eventuaciones o hernias incisionales que tienen unas características, por ejemplo, un gran diámetro del defecto en la pared abdominal, o han sido ya operadas y han vuelto a recidivar, aquellas en las que no se puede devolver el contenido del saco visceral a la cavidad abdominal, o se encuentran, como en este caso, en la piel del saco con estigmas de isquemia, la presencia de estomas, o todavía peor, la presencia de fístulas junto con la eventación, o bien por las características del paciente. La obesidad complica al paciente y nos complica a nosotros la intervención, siempre es un hándicap operar pacientes obesos, y aquellos en los que falta parte de la pared abdominal, sobre todo el plano musculoponerótico, en este caso, por ejemplo, una resección de un implante tumoral después de una neo de colon, en el que se puso una prótesis de sustitución que se infectó y hubo que retirarla para corregir el defecto con la musculatura del paciente. O aquellos en los que ha habido cirugías previas en los que se ha utilizado múltiples prótesis, etcétera, y sobre todo pues, las retiramos y reparamos al paciente la eventación con su propia musculatura. Y en general la patología cardiorrespiratoria complica el postoperatorio del paciente. La eventación no es un simple defecto de la pared abdominal, es una enfermedad. Así lo conceptuó a finales de los 70 el cirujano francés Jean Rives, que hablaba entonces ya de eventación enfermedad. La salida del contenido abdominal hacia un saco herniario crea un segundo abdomen que tiene unas alteraciones fisiopatológicas para el paciente, alteraciones respiratorias, musculares, viscerales y vasculares. Fundamentalmente, el aparato respiratorio es el que más se resiente en este tipo de defectos, porque el diafragma funciona de forma conjunta con el músculo transverso del abdomen en esa respiración, y al faltar el apoyo del abdomen para reposicionar el diafragma, se dan una serie de alteraciones respiratorias que pueden ser de dos tipos. Con el saco fijo y hay una insuficiencia respiratoria latente, las vísceras no vuelven a la cavidad abdominal y hay una hiperlordosis lumbar, pero cuando esas vísceras pueden volver en cada expulsión respiratoria dentro de la cavidad abdominal, se hace una respiración abdominal con un bolet, que todavía empeora más la situación respiratoria del paciente. Hay una enfermedad respiratoria real porque el diafragma no participa en esa respiración. Las alteraciones musculares se refieren fundamentalmente a la pérdida de ese tándem entre el diafragma y el músculo transverso, a la atrofia y fibrosis de la musculatura de la pared abdominal que queda retraída y sin función, y a una vasculación pélvica con una hiperlordosis precisamente por la pérdida del apoyo de la musculatura de la pared del abdomen anterior y un predominio de la musculatura dorsolumbar. Las alteraciones viscerales se dan fundamentalmente en las vísceras exteriorizadas porque pierden la presión del interior del abdomen, se da una congestión mucosa y un edema mucoso, disminuye el tono muscular del tubo digestivo, con una dilatación de las vísceras que hacen todavía más difícil volver a colocarlas dentro de la cavidad abdominal, y alteraciones vasculares por el mismo motivo, la pérdida de presión que tiene en el saco eventrado, con disminución de esa presión intraabdominal. Hay una dilatación y estasis venosa, congestión capilar, edema de las vísceras y un aumento del riesgo de tromboembolismo y disminución del aflujo venoso. Las técnicas más sencillas para reparar las eventaciones del abdomen pues, se refieren al recurso
de las vainas del recto, las vainas que envuelven a los músculos rectos, que provienen de la musculatura oblicua. Si se seccionan a lo largo del músculo recto, pues se pueden evertir en el centro, la técnica de Belty y Eudel, los franceses, que nos enseñaron este tipo de recurso, y reparar de esta manera la línea alba, juntando los músculos rectos en la línea media. Con el advenimiento de los materiales protésicos, los plásticos, derivados de las olefinas de la refinería de petróleo, descubiertas ahí por los años 50, cuando se convertían los gases que se perdían, esas olefinas se convertían primero en líquidos y luego en sólidos, utilizando el ingenio del químico italiano Giulio Natta y el catalizador que desarrolló el alemán Ziegler, se consiguió un plástico de calidad y en cantidad a nivel industrial que fue utilizado en los años 50 por el cirujano tejano Francis Asser, pues en la reparación y en las suturas de estos defectos abdominales. Desde ese momento, cuando empieza la era de los plásticos, pues se utilizan refuerzos protésicos de mallas hechas con polipropileno y polietileno para reforzar ese refuerzo que hacíamos con las vainas de los rectos, se refuerza con ese tipo de materiales en diferentes situaciones de la prótesis. Nosotros utilizamos esta localización por encima de los rectos y debajo de las vainas laterales, llamamos Brose y Hurst. Empezamos con esta técnica hace unos 18 años, cuando era el jefe de la unidad el doctor Taibo y el cirujano más veterano, el doctor Amador García Blanco. Esa técnica, que nosotros llamamos BH, la conocen en el resto del estado y en otras zonas como la técnica de Bilbao, porque no la utiliza nadie más. Pero ha sido un recurso que nos ha dado muy buen resultado. Las otras alternativas son colocar la prótesis por encima de las vainas de los rectos, que es el recurso conocido por el nombre de técnica de Chevrel, o la otra alternativa es colocarlo por debajo de los rectos, que es la técnica de Reeves. Bien, esto nos encontramos esta técnica pues prácticamente igual a la que la hacemos nosotros, publicada en el año 2001. Nosotros lo que hacemos es juntar los músculos rectos después de abrir las vainas anteriores del recto y voltearlas hacia el exterior. Se juntan los músculos en la línea media, procuramos que la separación, la línea alba, tenga una distancia menor de 2 centímetros. Se coloca la prótesis, que se sujeta con puntos el resto de la vaina en las zonas laterales, y esas mismas vainas laterales van a cubrir la prótesis y la van a afianzar, la van a fijar con esa estructura continua. El hecho de cubrirlas va a tener menor contacto el plástico, la prótesis, con el tejido celular subcutáneo y va a formar menos seroma, tiene algunas ventajas. Esto lo publicamos en la revista hispanoamericana de hernia en el año 2018, y pocos meses antes había una iniciativa publicada en el World Journal of Surgery del equipo de Londres del University College, que hacía una propuesta de situación de las prótesis. Lógicamente, esta técnica nuestra no aparecía, debería aparecer justo por encima de los rectos. Nosotros escribimos a Alistair Windsor, y Alistair Windsor fue tan amable de hacer una réplica diciendo que esta clasificación internacional quedaba incompleta si no se incluía la localización anterrectal que se utilizaba en el Hospital de Basurto de Bilbao. 2 años después se introdujo ese plano anterrectal en el British Journal of Surgery y de esta forma quedaba completa ya la clasificación de la situación de las prótesis en la reparación de la línea media. Bien, ¿qué pasa si el defecto es mayor de esos 4 o 7 centímetros que nos da las vainas anteriores de los rectos? Bien, pues si es superior, incluso superior a 10 centímetros, debemos utilizar otros recursos técnicos de técnica quirúrgica, como es la separación anatómica de componentes, o recursos de procedimiento preparatorio para el paciente, como es el neumoperitoneum progresivo preoperatorio o la toxina botulínica, o ambos, como ahora veremos. Bien, si nosotros intentamos cerrar la línea media en un defecto de más de 10 centímetros, podemos conseguirlo, pero a expensas de una tensión exagerada en la línea de cierre y un aumento de la presión intraabdominal. Ambas cosas son
perjudiciales para el paciente y para la recuperación de la técnica. Lo que hacemos en su lugar es desconectar la aponeosis del oblicuo externo del borde externo del recto. De esa manera podemos trasladar el músculo recto en la línea media conjuntamente con el músculo oblicuo interno y el transverso, que van juntos con el recto. Y eso es una opción, un recurso quirúrgico que nos ha permitido reparar ventraciones de efecto considerable. Esto es lo que se llama separación anatómica de componentes. Después la prótesis se coloca por encima de la plastia del músculo oblicuo interno y el recto, y el oblicuo externo se vuelve a suturar, le volvemos a dar función suturándolo sobre la prótesis de refuerzo. Bien, con esta técnica conseguimos desplazar los rectos 4, 8 y 3 centímetros de cada lado, además de esos 4 centímetros que nos daban los músculos rectos una vez abiertas sus venas, con lo que conseguimos reparar defectos de 12 centímetros, 20 o 10, dependiendo de la localización del defecto. Este es un pequeño vídeo en un paciente con un defecto de aproximadamente 12 centímetros en el que se ve cómo se busca la inserción del oblicuo externo en la parte lateral de los rectos. Se secciona ahí, encontramos un plano que es totalmente avascular y sin ningún nervio, un plano muy fácil de disecar. Se secciona en todo su recorrido del borde externo de los rectos, desde la zona sifoidea hasta el pubis, y eso, que es la separación de componentes, ese es el doctor Carbonell, utilizando la técnica que él mismo describió, pues nos da un recurso para medializar, llevar a la línea media los rectos con esa separación importante. Ese es el oblicuo interno, el oblicuo externo ha quedado seccionado, y fijaros la traslación que obtenemos con el resto de la musculatura. Bien, ¿podemos tener hernias más complejas o eventaciones más complejas? Pues sí, podemos tener lo que llamamos una pérdida de derecho a domicilio. Estas hernias son muy voluminosas y sobre todo tienen un contenido importante visceral fuera de su cavidad abdominal, en el saco herniario. Este concepto de pérdida de derecho a domicilio lo acuñaron los cirujanos argentinos, Iván Goñi Moreno, ahí por los años 40 del siglo pasado, como una imposibilidad de reducir a la cavidad abdominal todo lo que se había salido al saco herniario, puesto que las vísceras fuera de la cavidad abdominal se dematizan, se hacen más grandes, mientras que la cavidad abdominal se retrae y se adapta al nuevo volumen, que es menor. El cirujano francés Jean Rives, sin conocer el síndrome compartimental del abdomen, ya estaba hablando de que reintroducir las vísceras y cerrar el abdomen bajo tensión va a provocar no solamente la resistencia de la sutura, nuestro trabajo se va a malograr, sino que además hay una descompensación respiratoria y un fallo cardíaco que se le puede provocar al paciente. Es lo que hoy conocemos como síndrome compartimental del abdomen. Bien, parece que todo el mundo está de acuerdo en considerar una pérdida de derecho a domicilio en una eventración en la que las vísceras que ocupan el saco herniario es más del 50% del contenido abdominal del paciente, y para ello se necesitan estrategias especializadas para su corrección. Hay artículos que aconsejan una medida tanto del volumen del saco herniado como del saco abdominal o de la cavidad abdominal, y si ese cociente, esa diferencia, ese cociente entre el saco herniado y la cabeza abdominal supera el 25% del volumen, aconsejan hacer un neumoperitoneo progresivo preoperatorio para evitar precisamente ese exceso de presión en el abdomen del paciente. El síndrome compartimental del abdomen se constituyó como entidad clínica en el año 1989. En el año 2004 se fundó la Sociedad Internacional de Síndrome Compartimental del Abdomen, donde se recogen pues, las definiciones, las medidas, las recomendaciones de los expertos, que está actualizado el año 2013, hicieron una nueva revisión. Y nosotros tenemos claro, porque así lo dice la Sociedad Internacional, que por encima de 12 milímetros de mercurio hay una hipertensión abdominal, pero también sabemos que no hay un valor crítico de hipertensión abdominal que afecte a todos los pacientes por igual y les provoque un síndrome compartimental del abdomen. Hay algunas medidas que pueden predecir el desarrollo de un síndrome compartimental del abdomen, como la presión arterial, el déficit de bases, el lactato hemático, la diuresis horaria.
y sobre todo la medida de la presión de perfusión abdominal, que es la presión de perfusión necesaria para mantener el flujo esplácnico. Esa presión de perfusión se calcula restando a la presión arterial media la presión intraabdominal y debe permanecer siempre por encima de 60 milímetros de mercurio para garantizar el flujo renal y esplénico en general. Bien, se ha dicho que por encima o por debajo de 10 milímetros de mercurio no existe ninguna alteración y por encima de 25 es incompatible con la vida, la presión intraabdominal. Se establecen como límites, por encima de 12 milímetros de mercurio hay una hiperpresión intraabdominal y por encima de 20 ya hay un síndrome compartimental del abdomen con aparición de alguna disfunción orgánica no conocida. Pero nosotros hemos visto en nuestros pacientes que hay pacientes que toleran perfectamente presiones por encima de 20 milímetros de mercurio y esto, el ejemplo más claro es el obeso mórbido, aguanta presiones superiores porque tiene un acostumbramiento, un condicionamiento progresivo con unas presiones arteriales medias altas porque precisamente los obesos tienen hipertensión compensadora. También hemos visto que por debajo de los 10 milímetros de mercurio, que teóricamente no hay ninguna alteración, pues ya se ven elevaciones del músculo diafragma, disminución del flujo mesentérico, isquemia intestinal en determinados pacientes con morbilidades. Por lo tanto, no existe un valor crítico de presión intraabdominal que condicione síndrome compartimental en todos los pacientes. Debemos conocer cuál es la presión que tolera nuestro paciente en concreto para comprobar que en el quirófano, una vez cerrado el abdomen, esa presión no se sobrepasa. Y esto es el recurso que desarrolló en los años 40 el doctor Iván Goyi Moreno en Argentina, del neumoperitoneo progresivo preoperatorio. Ellos lo utilizaban durante 30 días para aumentar el volumen de cavidad abdominal y nosotros lo utilizamos durante una semana porque además tenemos los recursos de la toxina botulínica que luego veremos y de la cirugía, la técnica quirúrgica de la separación anatómica de componentes. ¿En qué hacemos nosotros? Pues ingresamos al paciente una semana antes de la cirugía. El primer día del ingreso, el servicio de ecografía intervencionista le coloca un catéter intraabdominal, se solicitan pruebas respiratorias funcionales, se comienza el tratamiento de profilaxis trombótica, rehabilitación respiratoria, se prepara el colon y se realiza el mismo día ya el neumoperitoneo progresivo. A través del catéter que ha instalado el equipo de ecografía intervencionista se introduce aire ambiente. Claro, al principio introducir aire ambiente en la cavidad abdominal nos parecía un riesgo por las partículas o las bacterias que pudiera contener el aire que estamos metiendo en la cavidad abdominal del paciente. Por eso, pues establecimos dos filtros de los que se utilizan en las vías epidurales, uno para coger el aire con la jeringa y el otro para insuflarlo desde la jeringa hasta el abdomen. Pensábamos que si este segundo filtro estaba libre de partículas y el primero las retenía todas, pues era un filtro eficaz. Si ambos tenían partículas o bacterias, no era suficiente. La sorpresa es que en ninguno de los dos filtros encontramos ni partículas ni bacterias. Por lo tanto, eliminamos uno de ellos y hoy en día solamente utilizamos un filtro por seguridad. Los controles durante la prueba de neumoperitoneo progresivo son la presión arterial, saturación de oxígeno, la frecuencia cardíaca y el dolor que puede experimentar el paciente. Se mide la presión intraabdominal al inicio de la prueba y al final de la insuflación. Y se introducen aproximadamente 2 litros de aire diarios durante 5 a 7 días, utilizando además el paciente una faja abdominal para asegurarnos de que ese aire no solamente deshace las adherencias del saco, sino que favorece la función diafragmática. Si el paciente refiere dolor en los hombros por irritación del diafragma, se interrumpe la prueba. Lo mismo que si aparece un enfisema subcutáneo. Bien, tengo que decir en favor de la enfermería de este centro que esos parches no los han puesto ellas. Es el propio paciente el que se colocaba unos parches porque tenía unas heridas ya en ese saco voluminoso. Eso que estamos haciendo es introducir aire con una jeringa de 60 mililitros, que se hace 33 veces más 20 centímetros cúbicos para conseguir 2 litros de aire. Y los objetivos en esta semana de neumoperitoneo es comprobar que el paciente tolera un aumento de la presión intraabdominal grado 1 o 2, que estimulamos la función del músculo diafragma para que empiece a ponerse a tono, que ha estado caído y sin función durante mucho tiempo,
y conseguir una adhesiolisis neumática, una separación de las asas gracias a esa presión de aire. Medimos con un manómetro la presión que se consigue en la cama del paciente, de forma que cuando hagamos la disección del saco en el quirófano y cerremos la cavidad abdominal, la medición de la presión abdominal sepamos que es inocua para el paciente, que ya la tolera porque lo hemos visto a lo largo del procedimiento en la sala. ¿Qué más podemos hacer? Pues podemos introducir toxina botulínica en los músculos oblicuos para que se relajen y permitan dilatar más la cavidad abdominal con el aire que introducimos. El uso de toxina botulínica en la cirugía de la pared abdominal la introdujo el mexicano, el cirujano Tomás Ibarra, y lo publicó en el año 2009. La toxina botulínica, hay diferentes marcas, nosotros utilizamos Botox en este centro, se mide en unidades ratón, en mouse unit, y esa toxina botulínica la aplicamos un vial por cada lado o dos por cada lado del hemiabdomen, en cada musculatura oblicua, y tiene un margen de seguridad muy amplio. Ya decía Paracelso que todo es veneno y nada es inocuo, todo depende de la dosis. Bien, la dosis letal para un paciente de 70 kilos son entre 28 y 30 viales. Nosotros usamos un vial para cada hemiabdomen o como mucho 2 viales en pacientes muy musculados. ¿Qué conseguimos con la toxina botulínica? Un mes antes de la cirugía se introduce, gracias al equipo de la radiología intervencionista, colocar toxina botulínica con control ecográfico en la musculatura lateral del abdomen y vemos que el espesor de esa musculatura ya ha disminuido en un mes, se ha alargado los músculos, se han alargado los músculos laterales, juntándose en la zona media, disminuyendo el defecto de la línea media de forma considerable. Y además hemos conseguido aumentar casi un 25% el volumen del abdomen para poder reducir las vísceras que están en el saco armiario. Utilizamos de forma conjunta la toxina botulínica y el neumoperitoneado progresivo. Un mes antes de la cirugía, en la sala de radiología se introduce la toxina botulínica al paciente y una semana antes se ingresa al paciente en la sala y se comienza con el neumoperitoneo progresivo. Todavía vamos a tener, después de la cirugía, más de 5 meses en los que la musculatura lateral no va a traccionar de forma intensa sobre la línea de sutura y va a respetar la cirugía, el cierre de la pared abdominal, incluso protegiéndola contra recidivas y nuevas irritaciones. Este es el último paciente que hemos intervenido. Es un paciente con una irritación muy voluminosa. Los radiólogos intervencionistas colocan en 5 puntos de la musculatura lateral esas 100 unidades de toxina botulínica repartidas en 5 mililitros. Se debe ser muy cuidadoso con la toxina botulínica, no hay que agitarla ni perder la cadena del frío porque se desnaturaliza la proteína y no funciona. Y veis el resultado final, después de utilizar la toxina, el neumoperitoneo y la separación atómica de componentes, como esa musculatura tan potente que tenía el paciente tirando de los rectos hacia los laterales, pues aquí se ha convertido en un músculo mucho más fino, más largo, y ha permitido el cierre de la cavidad abdominal conteniendo todas las vísceras. Bien, ¿podemos aumentar todavía más la complejidad de la alimentación? Pues desgraciadamente sí. Con la aparición del abdomen abierto, que a veces es necesario dejar el abdomen abierto. En ese caso, de arriba a la izquierda, era una paciente con más de una cirugía en la que las asas se han fundido en un solo plano, formando lo que se llama el abdomen congelado, o un paciente en el que todavía no se han resuelto todos los problemas que tiene su cavidad abdominal, síndrome séptico, etcétera, o en aquellos en los que ha habido una necrosis importante de la pared abdominal, del plano musculoponeurótico, y no es posible cerrarlos, o esta paciente en la que en una cirugía de urgencia se seccionaron la musculatura recta de ambos lados y se constituyó un abdomen congelado por fusión de las vísceras. Bien, en estos casos, pues hemos aprendido a no hacer nada. Lo mejor que podemos hacer en estos casos es esperar, cubrir esa zona de fusión de las asas intestinales con la propia piel del paciente, si es posible. Si no, habrá que establecer pues, un injerto cutáneo, etc. En este caso fue posible
y hay que esperar el tiempo necesario para volver a entrar en el abdomen y reparar la continuidad intestinal y la alimentación. ¿Cuál es el momento adecuado? Pues el momento adecuado es cuando el paciente esté estable, sin sepsis, su estado nutricional sea el adecuado, la fístula, si la tuviera, esté contenida y controlada, y sobre todo que el proceso inflamatorio que ha fundido las asas intestinales pues ya haya cedido y las estructuras estén definidas y se reduzca o se evite la posibilidad de provocar nuevas lesiones. ¿Y eso cuándo es? Pues a partir del tercer mes y fundamentalmente a partir del cuarto mes hasta el noveno. Mientras tanto, es necesario esperar. ¿Existe todavía una lesión más compleja? Pues existe. Este cirujano colombiano, doctor Osvaldo Borraez, cuando era residente del segundo año, se le ocurrió poner una bolsa de plástico conteniendo las vísceras para evitar precisamente que se desecaran, que se fundieran. Fue en ese momento lo que llamábamos la bolsa de Bogotá, pues fue una genialidad. Para él, la herida más desafiante, el abdomen auténticamente catastrófico, es el que presenta abdomen abierto y además una fístula intraatmosférica en su interior, es decir, una lesión con una alta mortalidad, con ausencia de trayecto fistuloso porque está directamente el asa expuesta al exterior, al ambiente, falta de tejido alrededor y por lo tanto hace que sea el cierre espontáneo imposible. Bien, en estos casos lo que hemos aprendido a hacer es a transformar un abdomen abierto con fístula en un estoma, utilizando la terapia de presión negativa. Es un recurso que nos ha permitido salvar a muchos de esos pacientes de un final, digamos, poco favorable, con una mortalidad elevada. Y lo que hacemos es aplicar esta terapia de presión negativa y veis cómo se va transformando, se van aplanando los planos, se va controlando la fístula hasta convertirlo después de meses en un estoma que es muy fácil de controlar. Después habrá que hacer lo mismo que con el abdomen abierto, esperar lo suficiente para volver a entrar en ese abdomen. Aquí tenemos otro caso de un paciente con fístula después de una neo de colon operada, que hubo una dehiscencia de la anastomosis, se controló las fístulas con la terapia de presión negativa y después de 6 meses pues nos permitió volver a entrar en ese abdomen, reconstruir el tránsito intestinal y reparar la pared abdominal. Bien, todo esto que hemos aprendido en estos prácticamente 18 años que llevamos de la unidad de cirugía de la pared abdominal, pues debemos transmitirlo y lo hemos hecho desde el principio. Nuestros maestros nos han enseñado que los conocimientos que no se transmiten se pierden. Hemos colaborado en la fundación de la Sociedad Hispanoamericana de Hernia en el año 2012. Hemos organizado, desde luego, jornadas de actualización de cirugía de la pared abdominal desde el primer momento. Nos ha preocupado mucho el transmitir todo el conocimiento en forma de jornadas dentro del hospital, a nivel nacional, jornadas de formación de residentes, cursos a nivel nacional y sobre todo internacional, donde hemos aprendido más de lo que hemos aportado. Hemos estado presentes en muchas reuniones internacionales que nos han enriquecido todavía más. Y hemos publicado nuestras experiencias en libros, en guías. Es decir, esta labor de docencia que se está recordando aquí en este centenario, pues desde luego la hemos estado haciendo con los residentes de cirugía general, con los de urología y ginecología, porque tenemos en común esa entrada en la cavidad abdominal que hay que aprender a respetar y a cerrar adecuadamente. Está en un continuo cambio esta técnica. También hemos conseguido consolidar la formación de cirujanos que venían a nuestro hospital con ánimo de aprender alguna técnica y se marchaban sin ninguna acreditación. Bueno, hemos conseguido, a través del Departamento de Cirugía de la Universidad del País Vasco, una titulación de especialista universitario en cirugía de la pared abdominal, algo inédito y que nos ha permitido situar no solamente esta unidad, por ende también el Hospital Universitario Basurto en el epicentro de la formación de esta especialidad, que ya es una especialidad reconocida en cirugía. Y espero que esta formación que hoy estamos celebrando de cirujanos especialistas y de especialistas en general
se mantenga y se perpetúe al menos otros 100 años más. Muchas gracias. Se pone sola.